Último bloque de esta jornada de viernes en el noticiero y ya tenemos inmediatamente la palabra, la voz y la cara, esa tez, ese peinado, esas gafas, esa presencia del señor Alejandro Nava para hablar de economía de a pie como hacemos cada viernes en estos últimos minutos que nos quedan de noticiero. Bienvenido, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Diego? Buenas tardes a toda la oyentada, porque ya son más de las 12, así que vamos a saludar como corresponde. Y habíamos quedado el viernes pasado en traer algunos datos referidos a la economía doméstica y a la economía ucraniana en función de que el conflicto entre Rusia y Ucrania sigue extendiéndose en el tiempo y esto indudablemente va a tener consecuencias a nivel mundial para la economía tanto de Europa como de estos lares de Sudamérica. Y, y habíamos dicho que las principales actividades económicas de Ucrania son dos. Así como en Argentina la principal actividad económica es la agroindustrial referida a los alimentos, pero básicamente es el campo quien provee de divisas al país. En Ucrania las actividades que proveen de divisas al país son el agro por un lado y la energía o la producción de petróleo por el otro. En este sentido, Ucrania es el granero de Europa. El 30% de las exportaciones de trigo de Europa provienen de Ucrania. Estamos hablando de un país que produce aproximadamente 24 millones de toneladas y es el cuarto exportador mundial de trigo. ¿Y a qué no saben quién es el segundo exportador mundial de trigo? ¿Puede ser un país llamado Argentina? No, Rusia. Rusia es el otro gran exportador de trigo, con lo cual Europa se va a ver muy complicada en conseguir trigo tanto de Rusia como de Ucrania. Y obviamente la Argentina está en el séptimo lugar. Séptimo, ¿sí? mira. Produce aproximadamente... Sí, la producción total de trigo en Argentina es de 20 millones. ¿Sí? Pensemos que en el país se producen 140 millones de toneladas de granos, pero el 50%, más del 50%, yo te diría que casi el 60% de esos granos son soja. Ah, claro, sí, se fue moviendo en décadas y décadas la producción hacia la soja y se descuidó, entre comillas, el trigo, es verdad. Exactamente. Sí, sí. El trigo quedó muy marginado, o sea, de esas 140 millones de toneladas, solamente 20 millones de toneladas corresponden al trigo. Y de esas 20 millones de toneladas se exportan entre 11 y 12 millones de toneladas. Con lo cual la Argentina está en el séptimo lugar del ranking mundial. Efectivamente, es un gran jugador en el mercado de trigo, pero no es el principal. Ahora, con la caída de los principales jugadores, seguramente las demandas de ese cereal en el mundo van a ser mayores de parte hacia Argentina, con lo cual esto empujado con un precio internacional que va a subir por la escasez de trigo, va a hacer que indudablemente el precio del trigo se dispare. Y ya estamos teniendo consecuencias de ese fenómeno en la Argentina. Los molinos no quieren vender su producción de harina de trigo en el país y están esperando, especulando con el precio de la harina de trigo y esto está teniendo sus consecuencias en la producción de pan, que es el principal elemento que abastece las mesas de los argentinos. Y ya la Federación de Panaderos está levantando la voz diciendo de que hay desabastecimiento en bolsas de harina, que esto les va a impedir mantener el precio que se había acordado a finales del año pasado.
y que indudablemente aquí el Estado va a tener que regular. La herramienta que tiene el Estado para regular este tipo de mercados es lo que se conoce con el nombre de derecho de exportación o, en el vulgo, retenciones, ¿sí? Y aquí tenemos un panorama mucho más complejo del que creíamos, porque si bien el agro siempre estuvo en contra de las retenciones, en el mes pasado la Sociedad Rural Argentina presentó judicialmente un amparo para que se eliminen todo tipo de retenciones, ya no solamente a la soja o al trigo, sino que no se pague ningún tipo de retenciones. Habrá que ver cómo prospera este amparo, pero sin lugar a dudas, varios millones de dólares ingresan al país por el agro, y en virtud de esta presentación si algún juez le da lugar al pedido de amparo, podríamos quedar sin esas divisas y con el precio del trigo liberado a precios internacionales, sin posibilidad de que el Estado lo regule, lo cual sería una verdadera catástrofe, pero puede ocurrir. Puede ocurrir. Bien, Alejandro, lo dijiste de una forma clarísima, pero voy a tratar de resumirlo aún más básico para que se entienda. O sea, para mí es excelente toda la explicación, pero digo, lo voy a hacer con un ejemplo y mucho más básico todo lo que acabas de mencionar. Imaginen, si están viendo la TV o si están escuchando la radio, que yo en mi mano tengo una bolsa de harina. Sí, harina de trigo en este caso. Y de repente acá dentro del estudio, o sea, dentro de lo que es el país, lo tengo del otro lado a Nahuel y a Vicky, que me quieren pagar 10 pesos por esta bolsa de harina, que es lo que vale acá en este mercado. Pero vos, que estás en otro país, es decir, estás ahora a través de Zoom, estás en otro lado, me decís, yo eso, como no lo puedo conseguir en el vecino, te lo pago a vos $10. Sí, a mi productor. Claro, entonces yo tengo la posibilidad de venderlo a 10 pesos acá en el mercado interno o a $10 a vos y enviarlo afuera. Desde mi lugar de productor, lo que voy a tratar de hacer, obviamente, es venderlo a $10 porque me representa mucho más dinero. Pero ¿qué pasa entonces? Acumulo esto, no lo vendo acá y lo trato de vender afuera. Y esto de las retenciones es alguien que interviene y dice, bueno, ok, lo podés vender afuera, pero si lo vendés afuera, hay un porcentaje de esa venta que tiene que quedar porque de alguna manera tiene que haber un dinero dentro de este territorio, dentro de este país. ¿Sería más o menos algo así? Sería más o menos algo así. Y el peligro es que en función de las presentaciones judiciales, un juez de la nación diga, bueno, no corresponde que el Estado se quede con ese porcentaje de retención. Si querés vender afuera, vendelo afuera, que nadie se mete. Vendelo afuera, que no hay problema. Metele que son pasteles, diría un conocido. Y bueno, eso con respecto a la producción de trigo, pero también tenemos una fuerte producción de maíz. 33 millones de toneladas de maíz son las que vende Ucrania al mundo. Es el cuarto productor mundial de maíz. Ahí la Argentina sí se posiciona en un tercer puesto, o sea, vende más maíz que Ucrania, pero acá el impacto es por partida doble. El maíz es el principal alimento del ganado, de la producción ganadera, con lo cual un aumento en el maíz implicaría también un aumento en las carnes, en las carnes vacunas, en las carnes avícolas, es decir, en el pollo, en el precio de la carne de pollo, de cerdo, y también en la producción de huevos de gallina. Ya se están empezando a sentir voces de aumentos en los huevos, en el precio del huevo, lo cual afectaría aún más a la canasta básica. El huevo, pensemos, es un elemento esencial que provee muchos nutrientes, y que su precio se eleve por las nubes también generaría un grave perjuicio para la economía doméstica. Y en último lugar, pero no menos importante, Ucrania también es productor de petróleo y de gas. Más gas que petróleo. En petróleo se encuentra en el tercer lugar de exportación, no de producción,
el productor principal de petróleo es Estados Unidos y lo va a seguir siendo por muchos años, pero sí es el tercer exportador mundial de petróleo, con lo cual su caída, su desaparición como productor de petróleo también genera una alza en el precio del barril de petróleo. Ni hablar de Rusia. Rusia también es un gran proveedor de petróleo a nivel mundial, pero si le van a empezar a bloquear la producción de petróleo, ya hemos visto en esta semana cómo se ha reconocido dictaduras como la de Venezuela, ¿no? Para bloquear la venta de petróleo a la Rusia de Putin y acaparar la producción en Estados Unidos. Eso ha generado un impacto muy, muy grande en la economía mundial, en la producción de petróleo, y sin lugar a dudas puede llegar a generar o tener sus repercusiones en la producción de petróleo a nivel nacional. Si bien en Argentina la producción de petróleo y la exportación de petróleo no es muy grande, pensemos que las naftas están subsidiadas. Hay un precio muy bajo a nivel latinoamericano, a nivel sudamericano hay un precio muy bajo de las naftas, y la nafta es un insumo que incide en el transporte de varias materias primas y en la economía doméstica. Con lo cual, el panorama es complejo. Sin lugar a dudas, si no estamos metiendo acá el ingrediente Fondo Monetario Internacional, quedará para hablar, pero a medida que vayamos conociendo también lo que se conoce con el nombre de letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, seguramente la tensión en el precio de las tarifas de gas y de petróleo en la Argentina por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y por la crisis mundial en Rusia y Ucrania nos va a pegar, y habrá que medir ese impacto. Muy bien, sí, justamente, un mundo cada vez más conectado, y todo lo que acabas de mencionar replica directamente no solo en Argentina, sino en todos los países del globo. Bien, Alejandro Nava, ha sido un placer. Yo creo que hoy más que de costumbre escucharte. No tuvimos que correr tanto, así que vamos a ir cerrando el noti de esta jornada y agradeciéndote como cada semana con toda esta información. Por ahí vos mismo lo deslizaste, tal vez el viernes que viene podamos llegar a hablar sobre la letra chica y este acuerdo con el fondo, si ya el lunes se debate en el Senado. Sí, y vemos que hay un gran caos. Yo creo que estamos en un periodo de gran confusión. Se suponía que el acuerdo tendría que generarnos tranquilidad y un horizonte visible, y está generando todo lo contrario. En un mundo convulsionado eso es peligroso. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces fue la palabra de Alejandro Nava, el economista de a pie, la economía de a pie. Bueno, hablando un poco también de la situación de Ucrania, creo que más claro, imposible, fue una clase lo que dio hoy Alejandro, así que nosotros vamos a tener que despedir lentamente, o mejor dicho, rápidamente, el noticiero, porque hay continuidad en la radio. En instantes vamos a tener la repetición de Latinoamérica, del programa de anoche o sea, es de hoy en realidad cuando terminó, porque a las 0 horas terminó Latinoamérica, y hoy mismo vamos a pasar esta horita de música y entrevistas de la región. Luego, a las 14 horas ya lo tengo a Brian Ozark del otro lado, por ahí dando vueltas, preparando Rock and Rock, así que de 14 a 16 Rock and Rock. De 16 a 17 tenemos Clase B con Vicky Duclos-Sigüet. De 17 a 18 se descansa una horita hasta que vuelva la llave sí. Después de 18 a 19 tenemos Pecado Capital, que a partir de la semana pasada ya lo tenemos en la grilla del viernes. De 19 a 20, como dijo hace un ratito Nahuel, tenemos La Cantera Deportiva. De 20 a 21 tenemos Toco y Me Voy con toda la actualidad del fútbol. De 21 a 22, Generación 21. Y de 22 hasta la medianoche, y de vuelta. Colmadísima la grilla del viernes. Mirá que en un momento decíamos que haya programación el viernes, que se estire, que llegue más tarde. Hoy tenemos hasta las 0 horas, es decir, todo el viernes desde la mañana hay programación en vivo y en directo desde Punto Cero para todo el mundo. Así que saludamos a Nahuel Isela en la producción general, a Victoria Duclos-Sigüet en la operación técnica.
Saludamos también a todos los integrantes y las integrantes de este Noti, a Carmen, que hoy no pudo estar presente, lo mismo que Pablito Velázquez, pero sí tuvimos a Alejandro Nava, también tuvimos a José Tripodero, Felipe Bauerle, entrevistas con Martín Pinto, que ahí se nos cortó justo en el final, la licenciada Winda Corminola junto a Lucía, y tuvimos testimonios de diputados y de diputadas en relación a esta votación que estuvimos hablando toda la mañana. Mi nombre es Diego González y les digo, stay classy San Diego. Nos volveremos a encontrar nada más que en 7 días con muchísima más información. Se quedan en la radio. Hasta la semana que viene.